Hola amigos, mi nombre es Ernesto Oliverio y los voy a acompañar en esta nueva clase del curso de Laravel. Entonces vamos a comenzar. Primero el día de hoy vamos a ver algo llamado modelos. Los modelos en Laravel podemos hacer uso de un ORM llamado Eloquent. Esto quiere decir que el ORM es simplemente un mapeo de objetos relacionales, o por sus siglas en inglés, Object Relational Mapping, que es una forma de mapear los datos que se encuentran en la base de datos, almacenados obviamente en un lenguaje de script SQL, a objetos de PHP y viceversa. Esto quiere decir que el ORM es una forma de hacer match entre clases PHP y lo que está en la base de datos, para dar una especie de independencia. Por ejemplo, el día de mañana me dicen que del servidor A quiero migrar la estructura al servidor B, entonces yo simplemente corro un comando de migración, como lo habíamos visto en clases anteriores, y automáticamente la estructura ya estaría lista para el nuevo servidor. Estas son las ventajas que me da utilizar un ORM. Ya una vez migrado la estructura, automáticamente el administrador de base de datos procederá a hacer los procesos de migración de información. El Eloquent hace uso de los modelos para recibir o enviar información a la base de datos. Los modelos hacen uso de un estándar llamado PCR4 y utilizamos namespace. Hay que recordar que un modelo nos ayuda a definir qué tabla y atributos se pueden llenar y qué otros deben mantenerse ocultos. Entonces, mediante un modelo yo especifico qué atributos le lleno y cuáles no. Para esto me sirve, por ejemplo, un proceso que esté por varias etapas. Entonces, en la tabla, o en este caso sería en el modelo, vamos a llenar ciertos atributos por una etapa, ciertos atributos por otra. Entonces, aquí me sirve bastante lo que es el modelo del objeto ORM. Entonces, para poder crear un modelo tenemos dos pasos o dos formas. El primer punto sería a crear el PHP Artisan Main Model mediante línea de comandos acompañado del nombre de la clase. Este nombre de la clase sería en notación camel. ¿Qué quiere decir esto? Que como es orientación objetos, debemos la primera letra escribirla con mayúscula y no tener ningún espacio ni guión bajo, sino simplemente cada separación de frases sería empezando por una letra mayúscula. Tendríamos también creación de modelos migración. Esto quiere decir que yo voy a crear un modelo y automáticamente creo la migración para dicho modelo. Esas son las ventajas que me da utilizar los ORM, y Artisan de Laravel me permite crear ya dichos modelos. Cuando ya tenga experiencia, simplemente lo que hago es crear dichas clases en el directorio específico. Este es un ejemplo de lo que vamos a realizar. Tenemos una tabla, las tablas usuarios roles, libros categorías y comentarios discos. Pues tenemos ahorita actualmente la relación usuarios roles. Tenemos que crear una categoría y los libros. Lo que pretendemos hacer es un pequeño sitio en el cual los usuarios suban un libro, lo asocien a una categoría y hayan otros usuarios que puedan comentar sobre dichos libros. ¿Por qué no he relacionado lo que es comentarios con los libros? Porque vamos a hacer uso de un proyecto open source llamado Disqus, que es muy usado actualmente en el momento de realizar lo que son los foros. Entonces ya este proyecto embebe ese tipo de aplicación mediante canales de información. Entonces, comencemos. Basado en el punto que tenemos actualmente, decimos que solo tenemos, vamos a abrir lo que es el Sublime Text. Tenemos aquí user, ha quedado tal como estaba la clase de ayer, y vamos a proceder a crear dichos modelos. El primer modelo en crear sería rol.
PHP Artisan Make Model rol. Entonces automáticamente se crea nuestro rol. Segundo punto, vamos a proceder a crear los demás modelos, que sería categorías y después libros. ¿Por qué? Porque categoría tiene muchos libros. Entonces libros va a tener una clave foránea de categorías. Por ende debo crear primero a categorías. Sería PHP Artisan Make Model category -m. Voy a crear un modelo y una migración a la vez. Ya tenemos creado esto y automáticamente se debió haber creado acá un modelo categoría y una migración categories. Se dan cuenta, ya el Laravel automáticamente pone plural siempre y cuando estemos en la convención de trabajar todo en inglés. Ya tenemos category y ahora vamos por book, que sería el libro. Creamos y automáticamente tenemos los libros. Bien, una vez que tengamos esto, pues procedemos a llenar los campos necesarios para categorías y books. Entonces tenemos que categorías, vamos a llenar los siguientes campos. Adelantado un poquito y tenemos aquí estos campos. Digo que categorías va a tener un título de 50 caracteres. Perdón, sería categorías va a tener un nombre de 50 caracteres, una descripción y va a tener lo que sería las fechas de creación, eliminación y actualización. Ya decimos que la categoría va a ser única en lo que es el nombre. Y ahora vámonos con el book. O sea, los libros van a tener la siguiente estructura. Los libros van a tener una estructura que es el título de 50 caracteres, van a tener un URL de la imagen, una pequeña descripción, van a tener la categoría ID porque están relacionados a una categoría, están relacionados a un usuario que es quien crea el libro, y aquí tenemos las relaciones de clave foránea. Se dan cuenta, lo mismo que hemos utilizado aquí es lo que hicimos el día de ayer cuando trabajamos con el Altel Users, que sería role ID a la referencia ID en la tabla roles. De la misma manera, category ID hace referencia a ID en la tabla categorías. User ID hace referencia a ID en la tabla users. Role ID hace referencia a ID en la tabla roles. Así tenemos los trabajos de las columnas con sus relaciones respectivas. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente vamos a ejecutar el comando migrate. Entonces sería PHP Artisan migrate. Esperamos un momento y perfecto, ya se han migrado las tablas. Entonces ya los puedo ir a consultar a nuestra base de datos y podemos observar que hay dos tablas nuevas: books y categories, roles, users, password reset y obviamente migraciones. Si doy clic en migraciones, ya tenemos los nuevos elementos puestos. Bien. Una vez que tengo esto, pues vamos a trabajar así netamente en los modelos. Vamos a ver relaciones entre modelos y trabajo entre los mismos. Entonces decimos, lo primero, vamos a trabajar con rol. User y rol. Vamos a hacer el primer trabajo de relación. User y rol. Entonces digo que todo modelo va a extender de una clase llamada models. Si yo vengo y le doy clic aquí donde dice definición, me voy a esta acción. Si no me aparece esta opción de aquí, pues recordemos que la podemos buscar en el vendor. Vendor, aquí vamos a encontrar algo que se llame Laravel. Aquí vamos a encontrar framework, src, illuminate,
database. Aquí vamos a encontrar algo llamado Eloquent. Y aquí están las clases que heredamos. Aquí está model. Si acaso no les funciona lo que es definición. Bien, una vez que tenemos aquí, vamos a analizar model. Model necesita una variable principal que sería el nombre de la tabla. Entonces yo aquí voy a especificar ciertos atributos que, si bien es cierto están por defecto, es necesario a veces especificarlos. Por ejemplo, connection. Si mi base de datos, ese modelo pertenece a una base de datos diferente, yo especificaría connection. Entonces simplemente pondría aquí la base de datos a la cual está relacionado ese modelo. ¿Qué significa MySQL? Pues recordemos un poco que está en el archivo database del directorio config. Entonces aquí en database vamos a encontrar dbConnection, que es MySQL, y MySQL hace referencia a este array que vemos aquí. Entonces, por lo tanto, rol va a pertenecer a la conexión de MySQL. ¿Qué más observamos? El nombre de la tabla. Entonces aquí vamos a ingresar el nombre de la tabla. Esto es muy importante, poner el nombre de la tabla, porque es el que identifica a qué tabla en la base de datos hace referencia a dicho modelo. Hay ciertos ejemplos que van a encontrar en internet que a veces no lo ponen. ¿Por qué no lo ponen? Porque si siguen la convención en inglés, Laravel automáticamente le pone la S. Pero si yo estoy programando en español, pues ahí ya voy a tener ciertos inconvenientes. Como por ejemplo, si yo pongo ciudad, ya no, el plural sería ciudades. Pero si yo dejaría sin especificar ese atributo table, va a aparecer la palabra ciudad S. Entonces eso estaría mal. Por lo tanto, a veces es recomendable especificar qué tabla va a referenciar. Hay muchos atributos más, como por ejemplo primary key, que referencia cuál va a ser de las columnas la primary key. Por defecto es ID, porque estamos trabajando con un ORM. Es incrementable. También tenemos las fechas de creación y las fechas de actualización, como se van a llamar por defecto. Y bien, con esto tendríamos esta parte básica. Ahora, si observamos user, que fue lo de la clase anterior, encontramos estos dos atributos, fillable y hidden. Pues el fillable, como habíamos visto anteriormente, son atributos disponibles. Entonces, role va a tener como fillable, ¿qué atributos? Role tendría como fillable nombre y descripción. Estas fechas no le interesan al usuario, por lo tanto, porque yo no las voy a ingresar por un formulario, sino que simplemente van a ser de consulta. Por lo tanto, sería simplemente nombre y description. Borro esto de aquí y tendría el fillable. Hidden no tengo porque no voy a ocultar ningún elemento. Y de esta manera estaría un modelo básico. Vamos a hacer lo mismo con categoría y vamos a hacer lo mismo con book. Entonces vamos a hacer con categoría. Decimos que es MySQL, pertenece a categories y categoría. ¿Y qué tiene categoría? Categoría pues tiene lo que viene a ser nombre y descripción, por lo tanto se mantiene igual. Y entramos a book. Book va a tener lo que es pubs, y como fillable vamos a tener los campos de boot, que serían, vamos a refrescar para actualizar las columnas. Tenemos books. Books tiene título, imagen y descripción, category ID y user ID. Entonces los copiamos, control C, y los pegamos. Obviamente debo especificarle comillas simples
y separados por coma, nunca con un espacio. Tengan en referencia siempre eso. Specifico description, especifico rol, bien, ya tengo definido los field labels a utilizar. Entonces ya tenemos book, category, role y user. Perfecto, aquí no vamos a utilizar notificable porque estas no van a utilizar eso. Y algo muy importante, si nuestro modelo utiliza lo que es soft delete, lo que hemos visto, las fechas de eliminación, pues yo debo especificar aquí un trait en programación. Es una clase que yo le puedo usar sus atributos, es una especie de abstracción. Y te pondremos aquí lo que es soft delete. Soft delete. Soft delete hace uso, es un trait, que este es el namespace, pues debo especificar este namespace en boot. Ponemos aquí use. Soft delete. Ya, eso debe especificar en los modelos que he declarado actualmente. ¿Por qué le pongo soft delete? Porque automáticamente Laravel me pondrá las fechas de eliminación de estos objetos y los excluirá de mis queries. Esto es la ventaja que me da utilizar soft delete. Soft delete es un eliminado lógico que una vez que este carácter se llena, que este atributo se llena, automáticamente todos los objetos que sean con fecha de eliminación diferente de nulo van a ser excluidos de todos los queries. Con esto me ahorro estar poniendo una columna para eliminación. Esa es la ventaja. Entonces le pongo a todo a excepción de usuarios el soft delete. Una vez que está esto y están creados los modelos, yo voy a verificar aquí esto. Es como que tuviera estas acciones por separado, como que no existieran. Entonces, ahorita están por separado los modelos. Si bien es cierto, en la base de datos están relacionados, pues yo también necesito relacionarlos en mis clases PHP. ¿Cómo logro eso? Eso lo logro de la siguiente manera. Empezamos con la primera relación. La primera relación sería un usuario pertenece a un rol, pero un rol tiene muchos usuarios. Entonces, si yo extraigo un rol, automáticamente puedo extraer los usuarios pertenecientes a ese rol. Eso significa que me puedo ir a rol y voy a crear lo siguiente. Vamos a poner un comentario aquí, sería relaciones. Pongo public function y digo, un rol puede tener muchos usuarios, por lo tanto usuarios ya es plural, users. Digo return this, que es la instancia que está en ese momento, y la palabra mágica hash many. Tráeme el muchos. ¿De dónde? De la tabla user. Dos puntos, class. Y la columna por la cual se relacionan. Role con usuarios se relacionan por role ID. Y el PK. Entonces listo. De esta manera yo tengo especificado, repito, rol tiene muchos usuarios, por lo tanto declaro una función llamada users y voy a retornar la instancia de rol y que me traiga el muchos. ¿De qué clase? De usuarios. ¿A través de quién? De role ID.
que es el enganche entre las dos clases, y la clave primaria. Una vez que tengo esto, pues me voy a lo que es user para hacer lo contrario. Un usuario puede tener un rol, por lo tanto, debo crear aquí lo siguiente. Un usuario pertenece a un rol, sería rol. Ese rol va a retornar la instancia del usuario, pero ya no sería hostMany, sino que sería belongs to. Belongs to me dice que voy a retornar el 1. ¿Qué quiere decir esto? Es la inverso. El 1 a muchos y del muchos hacia el 1. Entonces, esta es la relación del muchos hacia el 1. ¿Por qué? Porque de rol, de usuario, el usuario pertenece a un solo rol. Por ejemplo, un usuario puede ser secretario, administrador, funcionario, invitado. Entonces, él pertenece a un solo rol. Por lo tanto, él es el inverso. Y para hacer relación inversa sería belongs to. Entonces, repetimos. Un rol puede tener muchos usuarios. Por lo tanto, hostMany. Y un usuario pertenece a un rol, por lo tanto belongs to. Ya automáticamente tenemos la primera relación. Ahora vamos a la siguiente relación. Un libro, una categoría puede tener muchos libros. Entonces lo mismo. Una categoría, category, puede tener muchos libros. Por lo tanto vamos a crear una función de relación que se llame books. Una categoría tiene muchos libros. Hace relación a book, hostMany, book, a través de quién. Ellas se relacionan por category ID y la tabla, el atributo ID. Ahí tengo la relación. Una categoría tiene muchos libros. Un libro pertenece a una categoría, por lo tanto es el inverso. Sería category y aquí pondríamos lo que es belongs to. Belongs to y decimos category se relacionan a través de category ID y ID. Entonces ya tengo las relaciones básicas de categoría hacia libros. Ahora también, un usuario puede publicar muchos libros, pero un libro pertenece a un usuario. Ese libro pertenece a un usuario. Por lo tanto, tendríamos un usuario puede publicar muchos libros, books. Entonces digo que un usuario, books, ¿a través de quién? De user ID, que es el enganche con el atributo ID. Un usuario puede publicar muchos libros. Entonces grabamos. Pero un libro es escrito por un usuario. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de este libro es publicado por un usuario, perdón. El libro es publicado por un usuario. Aquí sería user. Y aquí sería belongs to user. ¿Con quién se relacionan? Con user ID. Y ahí tenemos la relación. Repetimos. Un rol puede tener muchos usuarios. Por lo tanto, hostMany y especificamos la clase, cuál es la clave foránea y la clave primaria. Un rol tiene muchos usuarios, el 1 a muchos. Entonces, por lo tanto, hostMany. Un usuario pertenece a un solo rol. Por lo tanto, belongs to y la tabla rol.
con role ID, que es el enganche, y el ID. Entonces ahí tenemos nuestro primer bloque, roles, usuarios. Vamos al siguiente, categoría libros. Una categoría puede tener muchos libros, por lo tanto host many. Entonces tendríamos una categoría, tiene muchos libros, host many. Entonces tenemos aquí boop, que es la clase de donde voy a extraer, y se enlazan por categoría ID y la clave primaria ID. Un libro pertenece a una categoría. Por lo tanto, aquí tengo lo que es belongs to, que es el inverso, a categoría. ¿Por quién se enganchan? Por categoría ID a través de la clave primaria ID. Y tenemos la última relación. Un usuario puede publicar muchos libros. Por lo tanto, un usuario puede publicar muchos libros. Host many nuevamente, boop, user ID, se enganchan por user ID y el ID. Y del lado contrario, o sea, lo inverso, tendría el belongs to. Entonces, ¿de dónde estoy sacando yo estas belongs to, host many? Pues existen varios tipos de relaciones. Existen relaciones que son de tipo host many, relaciones de tipo, vamos a poner aquí, host many, uno a muchos. Existen también lo que son las relaciones host one, uno a uno. Existen las relaciones polimórficas. Existen lo que son las relaciones muchos a muchos también. En programación los más utilizados es host many, host one. ¿De dónde estoy sacando esta estructura? Pues esta estructura la saco de la documentación laravel.com. Laravel.com, y entro a la documentación de Laravel, y aquí vamos a encontrar lo que se llama relaciones en Eloquent ORM. Tenemos uno a uno, uno a muchos inverso, que es lo que estamos viendo ahorita, el belongs to. Si lo doy clic aquí, podemos observar que dice belongs to. Hay ocasiones que le ponen directamente así y no le ponen lo que es el atributo ID del foreign key. ¿Por qué yo acostumbro a ponerle esto? Porque a veces las personas trabajan en español, obviamente, y ya no hacen la misma convención. O resulta que ya las bases de datos están creadas y no siguieron un estándar específico. Entonces, hay ocasiones en las que no es categoría-ID, sino que ID categoría. O no es user-ID, sino que es ID user. Entonces ya rompemos la convención. Por lo tanto, el siguiente parámetro que le asigno aquí al belongs to, o al host many, o al host one, siempre va a ser el foreign key, mediante cuál atributo foreign key se relaciona, como pueden observar aquí. Entonces, esto es lo importante para poder trabajar con las relaciones. Tenemos muchas relaciones, como les dije, pero las más utilizadas, uno a uno, uno a muchos y muchos a uno. Tenemos también las relaciones polimórficas, como podemos ver aquí, que tenemos post, tenemos videos, y acá tenemos lo que es comentarios, tenemos que es recursividad. La recursividad también funcionarían de la misma manera. Una recursividad funciona, por ejemplo, así. Tenemos el comentario. Decimos que tenemos la típica donde se usa recursividad, opciones. La opción pertenece a un padre. Entonces, si tenemos una relación, una tabla recursiva, pues en esa tabla recursiva iría el host many y también iría el belongs to, así como tenemos aquí, pero obviamente para los nombres para plural y singular. Entonces, eso es lo que me ayuda a hacer esas acciones. Entonces, repasando un repaso rápido de lo que hemos visto el día de hoy,
es crear modelo migración, crear el modelo y la migración, crearle los campos para categorías y crear los modelos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. De los modelos que hemos usado en nuestro proyecto hemos visto el try soft delete, que me permite hacer el eliminado lógico automáticamente, y en todo modelo que nos encontramos con estas directivas que a veces vienen por defecto, ya si yo no las pongo automáticamente las coloca Laravel, pero si yo rompo el esquema de trabajar en español, ya estas relaciones se dañarían. Por lo tanto, es recomendable siempre exponerlas en el código. Entonces, por ese sentido, yo las sobrescribo. Hay muchos manuales que van a encontrar que no tienen conexión y table, pero eso significa que están utilizando la convención. Si utilizamos base de datos, pero ya están las estructuras creadas y estamos que mapear esas estructuras, pues es recomendable siempre poner esto. Nunca está de más. Field label, que son los que van a estar disponibles, y aquí tenemos el campo de las relaciones. Un libro pertenece a una categoría y el libro lo publicó un usuario. Categoría, asimismo, tenemos las tres atributos principales y decimos que una categoría tiene muchos libros, el rol tiene muchos usuarios, un usuario pertenece a un rol y un usuario puede publicar muchos libros. Entonces ahí ya tenemos las relaciones, así se relacionan los modelos. Al igual que en la base de datos, yo relaciono las tablas, en Eloquent de Laravel yo relaciono los modelos. Con esto hemos completado la parte de modelos y la siguiente lección empezaremos a utilizar lo que es el Tinker. El Tinker es para probar que las relaciones entre modelos se encuentren funcionando. De esta manera vamos a probar las relaciones y a su vez probar código Eloquent para guardar en base de datos y consultar información. Y verán que es tan sencillo trabajar con Eloquent que vamos a optimizar y reducir bastante los tiempos de código. Esta sería la lección por el día de hoy. Muchas gracias.